Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Al final esta va a ser una charla en español. Así que, bueno, les presento a Nicolás Ivanovich, un estudiante doctoral flamante, nuevo estudiante doctoral de Instituto de Física La Plata, estudiante de Diego Correa, y bueno, nos va a estar hablando de, bueno, están en Electromagnetic Duality, Generalized Symmetries and ADS-CFT Correspondence. Así que, Nico, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación y eso. Le voy a contar un poco de lo que fue mi trabajo de diploma. La idea es entender cómo implementar las transformaciones de dualidad electromagnética en el contexto de ADS-CFT. Vamos a ver qué tiene que ver con las distintas condiciones de contorno que se le imponen a los distintos campos. Y para terminar, vamos a analizar un modelo con una anomalía y viendo cómo introducir una transformación de Gauge un poco más general, la podemos cancelar. Primero, brevemente, vamos a discutir la dualidad electromagnética a nivel clásico. Eh, bueno, sabemos que las ecuaciones de Maxwell en el vacío están dadas en términos de E y B por esto. Y sabemos que son invariantes de Lorentz, eso lo sabemos siempre, y también son invariantes ante la transformación de dualidad electromagnética, que es hacer cambiar el campo eléctrico por el magnético y el magnético por menos el eléctrico. Si hacemos eso, las ecuaciones quedan exactamente iguales, esto es en el vacío, ¿no? O a nivel de los tensores, es hacer F a F dual y F dual a menos F. Las ecuaciones en términos de sus tensores son d mu f mu 1 igual a cero. Esto es cuando no hay fuentes y el tensor dual se conserva. Esto pasa siempre. Siempre que no haya cargas magnéticas. Eso vamos a decirlo ahora. Cuando hay corrientes, este lado de la ecuación ya no es cero. La ecuación de Maxwell es d mu f mu 1 igual a j nu. Y ahí ya no puedo, siguen siendo invariante de Lorentz, por supuesto, pero ahí ya no puedo hacer la transformación de sin introducir unas corrientes magnéticas y cambiar la ley de transformación de J a K y K a J. Eh, claro, el gran problema acá es que cuando yo introduzco K, ya no puedo definir A, porque no puedo definir a F como la derivada de potencial, ¿no? Eh, Eso es como para tenerlo en mente, vamos a volver a esto después. Ahora vamos a hablar un poco de la noción de simetrías ordinarias, las simetrías de toda la vida, teorema de Nether, y vamos a generalizarlo un poco. Nosotros sabemos cuando tenemos en una teoría de campos una transformación continua, esta es una simetría si el lagrangiano cambia por una derivada total, o sea que la acción cambia con un término de borde. En esas condiciones, el teorema de Nether nos asegura que existe una corriente que está dada por esta expresión. Esto es para un solo campo. Si tenemos varios campos, tenemos que sumar en ellos, ¿no? Y una vez que teníamos la carga, lo que solíamos hacer era, perdón, una vez que teníamos la corriente, lo que solíamos hacer era definir la carga. En Minkowski, ¿cómo hacíamos? Agarrábamos la corriente, la componente cero, y la integrábamos en el espacio. Y decíamos, esta carga se conserva porque derivo respecto al tiempo y lo puedo imaginar como que tengo la carga define una etapa acá, acá, y la diferencia es un término de borde en las componentes espaciales de la corriente, ¿no? Si me alejo lo suficiente, ese término da cero. Esto es clásico cuando yo tengo una teoría cuántica en el formalismo de integral de camino, lo que vale, el análogo, digamos, a la conservación de la corriente, es que se conserva su valor de expectación, si se quiere. Esto es si yo no inserté en la integral de camino. Cuando yo inserto un operador que decimos que está cargado ante la simetría, esta presión cambia de esta manera. Esta es se conoce como la identidad de Ward. Que esto no va a ser cero a menos que el punto donde esté insertado el operador, es un operador puntual, esto es lo que vamos a generalizar ahora, coincida con el valor de la corriente. Ahora, eso es en Minkowski, ¿no? Ahora lo que vamos a considerar
Vamos a pasar a un espacio euclidio. Y ahora nos vamos a olvidar de la carga definida un tiempo, y lo que vamos a hacer es, como ahora estoy en Euclidio y el tiempo y las coordenadas es lo mismo, yo puedo integrar la corriente en cualquier subvariedad de mi espacio para definir la carga. ¿Cómo lo hago? Y agarro una variedad más chica, de una dimensión menor, y es como calcular el flujo de la corriente, si se quiere, ¿no? Con el normal a la superficie. Esto escrito en términos de formas es integrar el dual de J en esta variedad. Y eso está bien definido porque J es una 1 forma, en este caso, y el dual de J es una D-1 forma que puedo integrar en una variedad de dimensión D-1, justamente. Y ahora, ¿cómo se traduce esta noción de que la carga está conservada? Antes era que era independiente del tiempo. Acá lo que ocurre, la forma de verlo en esta situación, es que la carga depende topológicamente de esta variedad. En realidad no depende, yo puedo deformar la variedad, la idea es, calculo la carga para esta variedad, es en la que integré. La deformo un poquito, calculo la diferencia igual que la noción de las tapas, y lo que me va a quedar, si resto, me va a quedar el teorema de Stokes, me va a quedar integrar la derivada exterior de J, y eso es justamente cero. Entonces, yo tengo libertad de estas superficies de deformarlas, y Q va a depender solamente topológicamente en ellas. Ahora podemos de nuevo pasar a una teoría cuántica con esta nueva generalización. Ahora, la identidad de Ward simplemente es esta, solamente que escrita en este lenguaje. Y lo que vamos a hacer es, a la identidad de Ward la vamos a integrar en una variedad de dimensión D del espacio en el que estamos, que tenga un borde m de -1. Integro, acá me va a quedar la integral de una derivada, me va a quedar eh, el dual de J evaluado en el borde, y esto es justamente la carga. Me queda el valor de expectación de la carga por el operador, y de nuevo tenemos la delta, que va a ser cero, dependiendo si X está, perdón, si P está o no en el lugar donde integramos. Y de ahí también se ve que depende topológicamente, en el sentido de, yo puedo deformar todo lo que quiera, la variedad donde integré, y mientras P esté adentro o no, el resultado no va a cambiar. Lo que hacemos ahora es, eso fue para la carga, que la carga genera la transformación infinitesimal del campo, ¿no? Lo que vamos a identificar ahora es el objeto que implementa la transformación de simetría finita como un operador topológico. También en la literatura se lo encuentra como un defecto topológico o una carga, un defecto de carga, que obviamente también va a ser topológico las propiedades que tenía la carga. Por ejemplo, el caso más usual que conocemos todos es en el caso continuo, el operador lo obtengo exponenciando la carga, ¿no? Y cuando hay una estructura de grupo detrás, los operadores satisfacen la ley de composición. Entonces, como vimos, cuando nosotros a la identidad de Ward la integramos en una variedad que tiene un borde, vemos que la forma de actuar, de implementar la transformación de simetría, es encerrar al operador cargado con nuestro operador topológico. Y en el caso más general, que el campo transforma en una representación a una R de un grupo G, la ley de transformación es esta. Esto, obviamente, si P y MD linkean, se dicen, es esta noción que decíamos si P estaba dentro, contenido en la variedad que nosotros integramos. Y ahora podemos generalizar esta idea. Hay varios caminos. También uno se pregunta por qué tanto énfasis en D, porque si quizás una de las posibles generalizaciones es que no existe una estructura de grupo detrás. Por ejemplo, también tenemos simetrías discretas. Si una teoría tiene simetría Z2, no existe la noción de carga, pero el operador D sigue existiendo. Por eso es más usual en este contexto trabajar con D directamente en vez de tanto con la carga. Y lo que podemos permitir es a D que tenga una dimensión mayor. Operador que tenga dimensión D menos P más 1, y esto es lo que conocemos como una simetría generada por una P-forma. Básicamente, para que se entienda más claro, en vez de tener una corriente de Nether J mu, la corriente va a tener más índices,
Entonces va a actuar sobre objetos que están extendidos. Estos operadores ahora actúan sobre objetos extendidos. Por ejemplo, en este caso, el operador P, que estaría cargado, es esta línea. Y de nuevo, la forma de actuar es encerrarlo, si se quiere, con mi defecto. Pero ahora ocurre algo nuevo en el sentido de cuando yo hacía simetrías generadas por cero formas, la de toda la vida, no necesariamente tenían que ser abelianas, pero las generadas por formas que son mayores o iguales que uno, siempre lo son. ¿Por qué? Supongan que yo quiero actuar con dos operadores y quiero ver si conmutan, ¿no? Este cálculo, si se quiere, es encerrarlo a mi operador con los dos defectos. Pero como son topológicos, justamente yo ahora los puedo cambiar, puedo deformarlos e intercambiar el orden. Eso antes no lo podía hacer, porque si quieren, es como encerrar dos esferas al operador que está en un punto y yo no puedo pasar una esfera por encima de la otra. Bueno, un ejemplo de esto, el más usual de toda la vida, es la teoría de Maxwell libre. Si no hay cargas, tenemos dos simetrías generadas por una forma. Df igual a cero, eso siempre pasa, es la identidad de Bianchi, y si no hay cargas, el dual también se conserva. Entonces, ¿qué hago con estas, con f y f dual? Bueno, es una simetría continua de un grupo uno, entonces, bueno, lo integro. Entonces, mis dos eh, operadores, voy a tener uno por cada uno, va a ser la exponencial simplemente de f dual y la exponencial de f, con un parámetro alfa que denota. Y ahora la pregunta es, bueno, pero sobre estos son los operadores que generan esta simetría, ¿sobre qué actúan? Bueno, van a actuar sobre objetos extendidos, que son las líneas de Wilson y las líneas de Toft. La línea de Wilson es simplemente la integral de... Esta es la carga que tiene asociada la línea de Wilson por la integral del potencial. Y la línea de Toft, lo mismo, pero el dual, en el sentido de la derivada exterior de este potencial es el F dual. Y la forma de calcularlo, la forma para hacerlo es básicamente acoplar la línea de Wilson a la acción, ver cómo modifica las ecuaciones de movimiento y lo que uno encuentra es, yo actúo con mi operador sobre la línea de Wilson, donde M1 es la variedad donde está definida, o sea, la línea propiamente. M2 es la línea, la curva, si se quiere, donde está definido el operador. Y lo que me da es la exponencial de la carga, porque ahora este ya es el operador finito, por L, donde L es el linking, en el sentido de esto es cero si no, si lo opero o 1 si lo encierro, y me devuelve la línea de Wilson, ¿no? Y ahora, la idea de siempre de acoplar corrientes a la acción vía campos de Gauge, ahora lo podemos hacer también para estas corrientes más generalizadas. El caso más usual es yo tengo una corriente JMU y la quiero agregar a la acción. ¿Qué hago? Bueno, la asocio, la acoplo con un campo de Gauge. Agrego a la acción JMU a mu. Esto, en la teoría clásica por lo menos, por la conservación de la corriente, vemos que la acción es invariante si yo hago transformaciones de Gauge. Es básicamente integrar por partes, ¿no? Y acoplarlo de esta manera nos permite calcular funciones de correlación muy sencillas de la corriente. Es simplemente tomar derivadas de la función de partición respecto al campo y después apagar el campo. Ahora consideremos una teoría que tenga una simetría generada por una P-forma. Algo que vamos a volver al final de esto es a la noción de una anomalía de Toft. Pero esto ocurre cuando yo agarro mi función de partición, le hago una transformación de Gauge, pero la función de partición no es invariante, sino que cambia con una fase. Yo a mi campo de Gauge, al que acoplé mi corriente, que ahora es un campo de Gauge de rango P más 1, le agrego un gradiente y no queda invariante, sino que queda una fase. A esto vamos a volver al final y vamos a ver una forma de eliminar este tipo de anomalías para un modelo en particular. Bueno, dicho eso, ahora vamos a ver brevemente pocos ingredientes para poder hacer cálculos holográficos. Vamos a discutir un poquito el grupo conforme, el espacio-tiempo anti de Sitter y la dualidad gauge-gravedad, ¿no? Para poder
calcular funciones de correlación de campos en anti-de-Sitter. Bueno, sabemos que el grupo conforme es el grupo de transformaciones que deja invariante a la métrica a menos de un factor de escala. Si calculamos su álgebra, vemos que es isomorfa a SO D,2 cuando estamos en asignatura lorentziana y a SO D más 1,1 si estamos en asignatura euclídea. Algo que va a ser importante, va a ser uno de los ejemplos que veamos, es la noción de operador primario. ¿Qué es? Nosotros en el álgebra conforme tenemos muchos generadores, tenemos los de Poincaré, tenemos los LM1 y el P, y se suman los nuevos generadores, ¿no? En particular, el que nos interesa es el operador de dilatación. Los operadores primarios son aquellos que son autovectores del operador de dilataciones. En el sentido de yo actúo sobre mi campo phi, que es un campo primario, con el operador de dilataciones, y me devuelve un autovalor menos i delta por phi, donde delta es lo que llamamos la dimensión de escala del operador. Lo que tienen estos operadores es que la simetría conforme restringe notoriamente sus funciones de correlación, en particular determinada. Si yo agarro una acción invariante, o sea, los campos, una acción invariante ante transformaciones conformes y que ¿cómo se llama? La medida de integración sea invariante, perdón, queda totalmente determinada. Yo aplico todas las simetrías que tengo y me queda que la función de dos puntos es una constante sobre el módulo de la distancia elevada a dos veces delta 1, donde delta 1 es el peso conforme. Si delta 1 delta 2, si no me da 0. Esta constante, en el caso de la función de dos puntos, me la puedo absorber Perdón, o Nico, definir tengo una pregunta para vos y en general, capaz que uno me saca la duda, pero con esta definición que diste, por ahí muy de rompeolas, pero eh, nada, que dijiste que es una operador primario si es autovector del dilatón, del operador de dilataciones. de dilataciones, Eh, sí. sí, pero ponele justamente los descendentes, que serían derivadas de- de- de este operador del campo, también son autofunciones del operador y justamente no son primarios. Nada, Sí, sí, simple, quizás tendría que decir que lo aniquile el K también. Ya, tenés que usar el K para aniquilarlo. Claro. Sí, 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 es verdad, es claro, verdad. O claro, sea, falta nada, decir no, que el simple, K también lo tiene que anular. Sí, 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 claro, por ahí es simple, verdad. nada, bueno, nada, Eh, sí. Dale. Y nada, la función de dos puntos queda totalmente determinada. Es cero si las dimensiones de escala son distintas, y es uno sobre el módulo de la diferencia si no es. Y estas constantes las podemos reabsorber. La función de tres puntos queda también muy restringida, solo que al tener tres campos no podemos hacer este juego con las constantes, ¿no? Grupo conforme. Vamos a hablar muy brevemente del espacio anti-de Sitter. Es una solución maximalmente simétrica de las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica negativa. Una forma de visualizarlo es embeber al espacio anti-de Sitter en un espacio de dimensión mayor. En particular, anti-de Sitter de dimensión p más 2 lo podemos pensar como el hiperboloide que tiene esta forma en un espacio de p más 3 dimensiones, pero un espacio plano. Fíjense la asignatura, tiene dos signos menos. Esa es una forma de representarlo. De esta manera de pensarlo, vemos inmediatamente que el grupo de isometrías de esta forma de la métrica es inmediato que es SO2, por estos dos signos menos, P más 1, o sea, el grupo conforme. Un sistema de coordenadas que vamos a usar mucho en este trabajo es el parche de Poincaré. En la métrica escrita en esas coordenadas resulta de esta manera. Un aspecto clave es que si uno compactifica el espacio anti-de Sitter con las transformaciones conformes, los diagramas de Penrose y todo eso, si lo compactifica, el borde que te queda es exactamente la compactificación del espacio Minkowski. Esa es como uno de los primeros hints, pues, se podría decir. Bueno, ahora seguimos con esto, todo en luz de calcular funciones de correlación en anti-de Sitter y ver qué
qué distintas condiciones de contorno le podemos imponer. Una de las primeras relaciones entre teorías de gauge y gravedad se dio cuenta Toft. Él consideró una teoría de Yang-Mills con grupo UN, donde la Lagrangiano es el de Maxwell usual, donde G Yang-Mills es la constante de acoplamiento, y definió el parámetro de Toft, que es la constante de Yang-Mills al cuadrado por n, donde n es el n del UN. Si reescribo la Lagrangiano de esta manera, me queda un n sobre lambda. Entonces, cuando haces la expansión diagramática de Feynman, él introdujo una notación de doble línea, se llama. Por ejemplo, el propagador lo denota así. Y cada propagador escalea de esta manera, con G y Mills al cuadrado o lambda sobre n. Y acá hay otros ejemplos de los vértices. ¿Y qué pasa? Cuando uno calcula la función de partición de este tipo de teorías, queda una expansión topológica, en el sentido de está determinada por las maneras que podemos embeber cada diagrama de Feynman, de este que van a tener esta forma con la notación de doble línea, de que la forma que lo puedo embeber en superficies tales que las líneas no se cruzan. Por ejemplo, este diagrama lo puedo embeber en una esfera y si uno calcula, escalea con n al cuadrado. Este, que parece muy parecido, pero fíjense que esta línea va por adelante de la que está atrás, ese no lo puedo embeber en la esfera sin que las líneas se crucen, entonces lo tengo que embeber en un toro. Y este escalea como n a la 0. En el límite de Toft, en el límite de n grande, la función de partición queda, la contribución dominante está dada por los diagramas que pueden ser embebidos en un plano o en una esfera. Y es exactamente lo que ocurre también en la teoría de cuerdas. Cuando uno hace la integral de camino y también le queda una expansión topológica, y lo que uno puede hacer es identificar los parámetros de las dos teorías, ¿no? Bueno, ahora para ir cerrando esta sección, vamos a considerar dos maneras de ver un mismo sistema, que es un sistema de n de tres branas en la teoría de cuerdas en Minkowski 10. El primer punto de vista es, estos objetos de las branas son objetos que tienen asociados una densidad de energía, entonces su superposición va a curvar el espacio-tiempo, ¿no? Y la métrica que uno consigue de esta configuración tiene esta forma. La función f está dada por 1 más L a la cuarta sobre R a la cuarta, y L está dada por 4pi, la constante de acoplamiento de la cuerda, y el alfa prima que viene está relacionado con la tensión, ¿no? Y el n. ¿Y ahora qué pasa? Cuando R es mucho mayor que L, la función f tiende a 1 y el espacio tiende a Minkowski 10. En el caso al revés, cuando R es mucho menor que L, la métrica tiende al espacio-tiempo anti de Sitter 5 por la esfera 5. Y lo que vamos a hacer es considerar el límite de baja energía, que es tomar alfa prima tendiendo a 0, y lo que uno obtiene son dos sectores desacoplados. Tenemos cuerdas cerradas de tipo 2B en Minkowski 10 y cuerdas cerradas tipo 2B en AS5 por S5. Pero ese es un punto de vista, es una forma de pensar a la configuración de las branas. La otra es pensar a las branas como hiperplanos en las que podemos fijar condiciones de contorno para cuerdas abiertas, ¿no? En Minkowski 10. Tomando nuevamente el límite de energía baja, encontramos nuevamente dos sectores desacoplados, encontramos cuerdas cerradas tipo 2D en Minkowski 10 y encontramos cuerdas abiertas agarradas, digamos, a las n branas, que en el límite de bajas energías, esa teoría es n igual a 4 super Ian Mills. Entonces, al comparar estas dos, uno dice, ah, bueno, entonces, cuerdas en AS5 por S5 tiene que ser lo mismo que n igual a 4 super Ian Mills, en Minkowski igual a 4. Esto también se ve, esta dualidad, en una igualdad de las funciones de partición, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos es calcular valores de expectación de operadores invariantes de gauge en el lado de la CFT, pero lo vamos a hacer haciendo cuentas en anti de Sitter, ¿no? Esa es la idea.
y hay una prescripción para eso. La idea es que condiciones de contorno que yo pongo para los campos en anti-de Sitter actúan como fuentes para los operadores en mi teoría de gauge. Pero yo no puedo hacer nada con la función de partición así, necesito tomar un límite para poder hacer cálculos, ¿no? Que es tomar el límite que g y alfa prima tienden a cero. Entonces uso la aproximación de punto de enselladura y la función de partición de anti-de Sitter la puedo aproximar como la exponencial on shell en el límite de supergravidad con phi evaluado en la condición de contorno que yo fijo. Entonces, ¿ahora qué hago? Si derivo esto respecto a las condiciones de contorno, a mi phi 0, esos son las fuentes para mis operadores inverte gauge. Entonces lo que estoy calculando son las funciones de n puntos de estos operadores. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un par de ejemplos. Primero, como siempre, el campo escalar, ¿no? Vamos a considerar la acción euclídea de un campo escalar masivo en ADS D más 1. Los otros dos ejemplos van a ser en ADS 5, pero este es en D más 1. La acción es la acción de Klein-Gordon en toda la vida y vamos a trabajar en las coordenadas de Poincaré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que imponer condiciones de contorno sobre el campo. Entonces, tenemos la ecuación de movimiento, la ecuación de Klein-Gordon, y analizar en estas coordenadas el borde se encuentra cuando la coordenada z tiende a 0. Entonces, proponemos una potencia z a la delta con una función a que esté como valores en el borde, ¿no? Meto esto en la ecuación de movimiento y encuentro una ecuación para delta, ¿no? Encuentro dos valores de delta que toman esta forma. Entonces el comportamiento asintótico del campo está dado por dos modos, ¿no? Z a la delta más por una alfa y z a la delta menos por un beta. Entonces ahora que necesito calcular la acción on shell, evaluar la condición de contorno y tomar derivadas funcionales. Entonces varío la acción, la evalúo con shell, el término de bulk se anula, ¿no? Que es el término de la ecuación de movimiento, como siempre, y lo único que me queda es el término de borde, que es esta integral. Pero ahora encontramos un problema que vamos a encontrar en todos los ejemplos. Esta cantidad diverge porque la diferencia entre las dos raíces de la ecuación es negativa. Entonces tenemos que solucionar esto, que se conoce en la literatura como No, Nico, ¿qué es regularización. alfa y beta? Alfa y beta son las funciones que toman en el borde, estas. Ah, listo. Entonces, esto diverge, tenemos que hacerlo finito, y la idea es, lo hacemos finito agregando un término de borde. Pero tenemos varias opciones, y esa es la idea de imponer las distintas condiciones de contorno. Por ejemplo, un término posible que podemos agregar tiene esta forma. Yo lo varío, lo sumo a la acción, y la variación de la acción total me queda delta más menos delta menos por esta integral. Entonces vemos que este término borde que elegimos es muy útil para fijar alfa, justamente. La acción on shell tiene que ser estacionaria, y vemos que si fijamos alfa en el borde, la acción on shell se anula. No nos sirve de mucho si lo que queremos fijar en el borde es beta, pero es simplemente elegir otro contratérmino. Entonces, ya con esto es finito, ya puedo tomar mis derivadas y calcular funciones de correlación de operadores que a priori yo no sé qué tipo de operadores son, pero ahora vamos a ver qué son. Entonces, fijamos alfa en el borde. Entonces, el valor de expectación de mi operador A, acá pongo alfa en el sentido de esto está asociado a fijar alfa en el borde, es la derivada de la acción respecto a alfa, simplemente es alfa, perdón, delta más menos delta menos por beta. Puedo tomar otra derivada y calcular la función de dos puntos, pero para hacer eso necesito hacer esta derivada funcional, o sea, necesito relacionar beta en términos de alfa, si no, no lo puedo hacer. La forma de hacer eso es básicamente con la función de Green del problema. Del comportamiento asintótico, uno puede probar, es inmediato, que esta cantidad delta más menos delta menos por beta, que es justamente lo que nos quedó en la acción, se puede escribir como el límite cuando z tiende a 0 de esta cantidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo
si yo te fijo el comportamiento del borde, encontrar el campo en todos lados, con básicamente el propagador lo llaman en este contexto, pero es básicamente como la función de grid, ¿no? Que en este caso tiene esta expresión. Fíjense, el delta más está asociado al alfa. Comparando de estas dos maneras, yo puedo calcular la derivada de beta respecto a alfa y ahí me consigue mi función de 2 puntos. Uno lo hace y encuentra esto. Encuentra 1 sobre el módulo de x menos x' a la 2 delta más, que es exactamente la función de 2 puntos en un operador primario que tiene peso conforme delta más. Esto es fijando alfa. Yo podría querer fijar beta, o podría querer fijar algo, alguna combinación o algo, pero en particular si yo lo que quiero fijar es beta, tengo que agregar otro término de borde. La acción que tenemos que considerar es la acción de Klein-Gordon. Este es el término de borde que agregamos para alfa, pero con el signo cambiado, y le agregamos este término. Calculo la variación, me da finita, acá me da delta menos menos delta más, y me queda en términos la variación de beta, que es justamente lo que yo quiero. Y puedo repetir todo el proceso, calcular la función de 2 puntos, y lo que obtengo es nuevamente un operador primario, pero con peso conforme delta menos. Entonces vemos que campo escalar, su dual en este sentido son operadores primarios, de distintos pesos conforme, dependiendo cuál fije. Ese es el campo escalar. Ahora vamos a ver la continuación natural, que es el campo de Gauge. Vamos a trabajar ahora en AS5. Con métricas son las coordenadas por Carré, simplemente donde sea Z, tomé 1 sobre R, bueno, que era L sobre R. Y la acción de Maxwell de toda la vida. Tengo libertad de Gauge, como siempre, y fijo el gauge tal que la componente R, campo de gauge sea 0. Tengo que repetir todo lo mismo. El comportamiento asintótico del campo está dado por esta expresión. Si yo reemplazo esto en las ecuaciones de movimiento, obtengo restricciones sobre esta función. En particular, que beta no tiene divergencia y que esta función gamma está relacionada de esta manera con alfa, y esto tiene toda la pinta del tensor de Maxwell asociado a alfa. Por eso lo llamamos f chiquita, Ji. Nico, perdón, R ahora acá es lo que antes era Z, ¿no? La 1 coordenada. sobre z. 1 sobre Z, ok. Claro, acá el borde está en infinito. Antes estaba en z teniendo 0. Ahora el borde se encuentra Ok, en infinito. Sí, sí. ok. Entonces, Eso es. Yo fijo el gauge para que ADR sea 0, pero yo puedo seguir haciendo transformaciones de gauge que se llaman residuales, que son transformaciones de gauge que me dejen en el gauge que estoy. Básicamente que me dejen fijado AR igual a 0. Si yo hago eso, esas transformaciones de gauge ahora se vuelven transformaciones de gauge simplemente para alfa. Lo que transforma es solo alfa, porque es lo que no depende de R en mi comportamiento asintótico. Entonces puedo hacer el mismo juego toda la vida, varío la acción, la evalúo, diverge, va a diverger, y agrego los contratérminos y consigo algo regularizado. Esto es por un contratérmino particular, que es el que me permite, el natural para fijar alfa en el borde. Entonces, si yo fijo alfa en el borde, va a actuar como una fuente para un operador, que va a tener un índice, obviamente, y vemos que es proporcional a beta. Entonces, concluimos que el operador dual al campo de Gauge, en la condición regular, es una corriente global, Ji, que es proporcional a beta, que tiene un campo de background que es alfa. ¿Por qué? Porque si recuerdan, beta no tenía divergencia, entonces esta corriente está conservada. Y alfa actúa como su campo de background de Gauge, ¿no? Respecto al que tomo derivadas. Es muy importante, este campo es justamente desde background, no tiene dinámica, es una simetría global. Ahora, yo podría hacer lo mismo que hice con el campo escalar, y te digo, bueno, ahora quiero fijar beta, tomar derivadas respecto a alfa. Eso se entiende como gaugear la simetría. ¿En qué sentido? Que yo, si fijo beta, tomo derivadas respecto a alfa, el campo dinámico ahora es alfa. O sea, el campo de gauge se volvió dinámico. No lo vamos a hacer tomando otro contratérmino, si lo vamos a hacer de otra manera, que es justamente con dualidad electromagnética. Pero para eso primero tenemos que estudiar un ejemplo más, que es la 2 forma. Con el campo escalar, la 1 forma, ahora la 2 forma.
con la acción de Maxwell de toda la vida, pero con un tensor que tiene 3 índices y un campo de gauge que tiene 2. De nuevo, elijo un gauge en particular, que mi campo de gauge, la componente IR, sea 0, estudio su comportamiento asintótico, y la solución de este campo es un tensor alfa y j más beta y j por un logaritmo. Lo reemplazo en esa ecuación de movimiento, exactamente igual que hicimos antes, y la condición que encuentro es que esta corriente se conserva, pero es una corriente de un índice mayor. De nuevo puedo seguir haciendo transformaciones de gauge residuales, y al igual que antes se volvían transformaciones para alfa, ahora se transforman, son específicamente para alfa tilde, que es la transformación de gauge de una 1 forma, de una 2 forma, perdón. Varío la acción, diverge de nuevo, tenemos que elegir contratérminos, y acá el término de borde que elegimos tiene un parámetro, una constante asociada eh, arbitraria, la puedo fijar a 0 si quiero, pero vemos que si fijamos esta cantidad, la que está entre corchetes, fijar esto es una suerte de una familia de condiciones regulares. ¿Por qué? Porque independientemente del valor de E tilde que elijamos, actúa de fuente del mismo operador. Si yo fijo esto, va a ser dual a beta y j, lo pongo 0, siempre es lo mismo. Entonces lo entendemos como una familia de condiciones de contorno. Y pasó algo muy parecido a lo que pasó en el caso anterior. Esta corriente también está conservada. Entonces vemos que imponer la condición regular para las dos formas ahora, su dual es una corriente, pero que es una uniforma global también, porque, como dijimos antes, respecto al el de background, el que tomamos derivadas, es justamente de background. Ahora lo que vamos a hacer es lo que dijimos de imponer la condición alternada para alfa, que es gagear la simetría, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Vamos a permitir que los dos campos de gauge, el de la una forma y la forma, sean duales entre sí. ¿Qué quiere decir? Que sus tensores están relacionados de esta manera, donde epsilon sin nada es el tensor y el símbolo es epsilon tilde. Si yo igualo esto, reemplazo las soluciones asintóticas y las tengo relacionadas también. En particular, beta y j del campo B de la dos formas se relaciona con... Recuerden que f chiquita es como el tensor asociado a alfa. Esto será como el tensor dual, que esto va a ser clave en lo que sigue. Y el que sería el tensor asociado a alfa de la dos formas está relacionado con esta cantidad en términos del campo AMU. Así las condiciones, las soluciones asintóticas. Pero también puedo ver cómo se mapean justamente las condiciones de contorno. O sea, en el sentido de fijar alfa para el campo AMU, ¿qué significa para el campo B? Que ahora es su dual. Y lo que uno encuentra, que por lo que nos sirve para gagear la simetría, es fijar alfa, o sea, la condición regular para el campo AMU, es fijar beta y j, que es la condición alternada, y al revés pasa exactamente lo mismo. Si yo, la familia de condiciones regulares que encontramos para beta, fijar esto se mapea en fijar esta cantidad, que ahora vamos a ver que es una familia de condiciones alternadas para AMU. En el sentido de, básicamente, si yo cancelo esto, que puedo, eligiendo esto como un medio, lo que fijé es beta, y era exactamente eso. Entonces, de esta manera yo puedo gagear la simetría. Y ahora vamos a ver bien cómo. Yo lo dije medio al bolete con que, bueno, si yo ahora fijo beta, el campo A se vuelve dinámico y eso tiene sentido en el sentido de gagear la simetría. Bueno, esto también lo tengo que encontrar en este contexto de la dualidad electromagnética. Tiene que tener su contraparte. Y lo tiene en el sentido de, si recordamos, cuando la condición alternada para AMU era la regular para B. Y asociado teníamos una corriente conservada, que era J y J. Pero ahora, cuando yo mapeé las condiciones de contorno, esta beta y J no es cualquier cosa. Es el tensor dual asociado a alfa, ¿no?
Y eso tiene todo el sentido del mundo. Eso es justamente guiar la simetría, porque cuando yo vuelvo dinámico, campo de Gauge, tengo una nueva corriente conservada que es el dual, ¿no? Que es básicamente, encontramos la identidad de Bianchi. Y de las dos maneras vemos lo mismo. Si yo lo pienso en términos de AMU, si yo hubiese encontrado el contratérmino adecuado, lo que hice fue volver dinámico el campo de Gauge, que es ya la simetría, y también veo lo mismo, su contraparte, en la teoría para B, en el sentido de que ahora conseguí su tensor dual conservado. Y acá tenemos como un cuadro que resume estas nociones, ¿no? Que es imponer condiciones regulares para el campo A, las alternadas y cómo se mapean realizando la dualidad electromagnética, ¿no? Por ejemplo, la condición regular para A era una corriente global. Si impongo la alternada, lo volví dinámico, que es gagearlo, y lo mismo para el magnético B, la regular es el dinámico, que es básicamente lo que estábamos hablando. Bueno, al final sí era electromagenta entonces. Ahí esa flecha Por, estaba. porque magenta Era eh, electromagenta duality. estaba todo escrito, Sí, está todo pensado. todo pensado. Bueno, para cerrar ahora, vamos a volver a algo que mencionamos en este ítem, que es la noción de anomalías, y vamos a ver un modelito cortito y la noción de esta estructura que se conoce como two-group symmetry. Habíamos dicho que una teoría que tiene simetrías globales puede tener cuando yo hago una transformación de Gauge, y ahora antes lo había dicho en términos de Z, ahora estoy considerando el logaritmo de Z. En términos de Z teníamos una fase en cómo cambia la función de partición, en términos de W me va a sumar. Este tipo de anomalías se distingue de otras que se conocen como ABJ en el sentido de que esto surge porque yo puse un campo de gauge al que acoplé a una corriente o algo y yo que lo quiero gagear. Las anomalías de Toft, cuando yo apago el campo de background, de gauge, la anomalía desaparece. En las de tipo ABJ no pasa eso. Ahora bien, el modelo que vamos a ver, vamos a considerar una teoría de campos en 4 dimensiones con dos simetrías globales ordinarias tipo 1. Llamamos 1A por 1C, donde A se refiere al campo de background asociado a la corriente de este, y C al de la otra. Este modelo puede presentar distintos tipos de anomalía. En particular vamos a ver la anomalía de Toft Mixed. Vamos a estudiar en el caso en el que C puede ser gageado, pero 1 no. 1 queda con una simetría global. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Yo hago una transformación de gauge para el campo A y el logaritmo de la función de partición cambia de esta manera. Pero yo hago una transformación respecto a C y está todo bien, porque lo pude gagear. Acá G es el tensor asociado a C y F el asociado a A. Nico, acá G es un campo externo, en teoría, ¿no? G es el El tensor de background. C, digamos. Claro. Es Pero el es DMU. un tensor de background, digamos. Claro. Sí, sí, sí. O sea, ¿tiene dinámica o no tiene dinámica? G. No, el A no, porque no lo puedo gagear, justamente. Por eso vemos que cuando yo habíamos dicho, si yo anulo el campo de gauge, se me tiene que ir la anomalía y está bien. Porque G me daría 0. O sea, pero Perdón, F, esto lo F. podés reescribir como electromagnetismo más un campo, ¿no? O algo así. Parece. ¿Cómo? Como que cuando hacen la cuenta de f cuadrado más esto, puede ser que se pueda desaparecer este campo, o se puede integrar a Way el G. Bueno, lo que vamos a ver es una forma de cancelar esta anomalía. No sé si es exactamente lo que estás diciendo, Dale, pero, dale, dale. Sí, sí, pero a ver. vamos a ver una forma de volar la anomalía. Pero sí, G es Vale. el asociado a C, que es el que este sí es dinámico porque yo C lo puedo guiar. F es el que no. A no lo puedo guiar. Ok. Pero lo que decía es que vemos que es una anomalía de Toft y no del otro tipo, porque si yo anulo el campo, se me va, que es poner A igual a 0 y vemos que el término se anula, porque básicamente F es igual a 0. Sí. Eh, ¿Cómo vamos a anular la anomalía? Lo que vamos a hacer es, bueno, yo
A no lo puedo billar, pero a C sí. Y llego a C y me consigo automáticamente una corriente nueva, conservada, que es el dual de G, que es básicamente decir, tengo la identidad de Bianchi. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta corriente la acoplo a mi acción con un campo de gauge B cualquiera, un campo de background. Y ahora yo lo puedo cancelar todo si permito que B cambie de una manera muy particular. En el sentido de, yo hago una transformación de gauge, ahora lo que digo es, A cambia como toda la vida, con una derivada, pero a B te lo mezclo. Te digo, mira, cambia con un gradiente, pero con este término. Esto es una transformación más general, obviamente, y el tensor asociado a B tiene esta forma para ser invariante de gauge frente a esta transformación más general. Es el término usual, el dB, más esta forma. Y ahora, yo voy, Nico, hago una acá, transformación. acá B es una dos formas, ¿no? Sí, sí, Ah, está bien, listo. sí, sí, sí. Eh, si yo hago una transformación de gauge, acoplando esto a la acción, la anomalía se cancela. Fíjense que la forma que cambiaba antes tenía esta forma, y si yo varío este término, integro por partes, qué sé yo, me va a quedar exactamente con un menos y se me va a cancelar. Esto es lo que se conoce en la literatura como una two-group symmetry y se denota de esta manera. Como dijo Mati, B es la simetría asociada a B, ahora es una one-form symmetry, porque B es una dos-forma, y la uno sigue siendo la usual. Entonces, permitiendo que ahora mi campo gauge, permitiendo una transformación de gauge más general, puedo volar la anomalía. Y ahora para terminar, bien rápido, vamos a describir esto con holografía. Vamos a encontrar el dual gravitatorio de esta teoría de campos. Nico, a la par que Sí. cuando pusiste el término ese, como es B por G, ¿no? No, esto es un, o sea, ese B termina siendo un multiplicador de Lagrange, al final. Yo Es puedo como, variar B y me va a fijar G igual a cero, ¿no? es que B es de background, no es parte de Ah, B está mi, en el de mi background, ok, acción. está bien, no lo puedo variar entonces. Claro, es como agregábamos antes, ¿viste? Cuando agregabas la J mu a mu, cómo acoplarla para tomar derivadas respecto a B para calcular, por ejemplo, las funciones de correlación de G, lo acoplo así. Por eso no le puse la estrella, porque acá ya está el estrella, digamos. Mi corriente ya es el estrella de G. Pero es un campo de vacuum. Sí, sí. Sí, y la anomalía es que si al B lo transformás, acá lo transformaste con un vector cerrado, ¿no? Con el D de algo. La anomalía pasaba si yo hacía una transformación para A, la acción cambiaba así, no era invariante. Al introducir B, y ahora B te permito que varíe sí, se Sí, cancela. Porque ahora la transformación de Gauge es las dos cosas, ¿no? La de A sí, y la de B. sí. Y se me cancela el término, porque Ok. justamente lo elegís justamente para que se te cancele. El tema es que ahora B, perdón, el campo, el tensor asociado a B, no es el de toda la vida. Tiene este término raro. Ah, Fíjate que H no es sí. cerrado, digamos, en ese sentido. Claro, Por no, no, eso, tiene como un, sí, un claro, cachito. tiene un término extra, que ahora vamos a ver cuando vamos a la parte gravitatoria. Hay que ver cómo elegir la acción asociada que te dé esta identidad de Bianchi no trivial, si querés decirlo así. Pero sí, B es de background y su tensor asociado es este. Pero una vez Está que bien. yo permito variar así, la teoría ya es invariante de Pero gauge. Pero este AHF es como un Chern-Simons, ¿no? tiene esa pinta así y en la acción gravitatoria es el término que aparece, justamente. Es, tipo, Eh, eso es un Chern-Simons, sí, sí. claro, sí, sí, sí. Pero sí, nada, está bien. O sea, es un Bien. término de borde eso, ¿no? Al final, o algo así. ¿Cuál? Ese término que está acá es como un término de borde, algo así, ¿no? Este. No, no, el AHF. Eh, ¿Dónde estás leyendo? Ah, porque este. Chern-Simons es algo de borde generalmente. Sí, Eh, no bueno, no sé, sabría o decir. sea, está bien. Pero este término, o sea, el H.
es invariante, o sea, el H no está en la acción, ¿no? Es una cosa que definiste aparte. Sí, sí, lo definí aparte, pero ahora lo puedo meter a la acción si quiero porque ahora sí puedo guiar todo. Antes no podía porque estaba este término que no me dejaba guiar A, pero ahora sí puedo. Pero digo, H lo tengo que poner yo, digamos, esta expresión no sale de la nada, sale de dejar que sea invariante entre estas dos transformaciones. Por eso ¿Y tiene y esta la forma más variación de la rara. acción es cero o es una derivada total? Cuando metes No, no sé, o sea, sé que cero. diré que es invariante gauge y... No, porque puede ser invariante de gauge y que te quede un término de borde. Sí, 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 sí. No sé, No nunca pasa, listo, listo. nunca me fijé. Bien. Solo para terminar, vamos a considerar el dual gravitatorio de esta teoría, que es una acción de esta forma, son dos términos de Maxwell y un término de Chern-Simons, como decía Mati. Uno encuentra la ecuación de movimiento y F y G satisfacen la identidad de Bianchi y tienen como inhomogeneidades de este lado. Y lo que hacemos acá es lo mismo que hicimos antes, tomamos las soluciones asintóticas, las evaluamos, tenemos que regularizar la acción y vemos que cuando elegimos las condiciones regulares en términos de estos dos campos, que es fijar estos dos, si yo hago una transformación de gauge para la acción, para una transformación de gauge para A y para C, la acción cambia de esta forma. Si yo pudiese gaugear las dos, esto me debería dar cero. Es básicamente decir que la corriente se conserva. Si yo lo hago en las condiciones regulares, el valor de expectación de las corrientes, que es básicamente a lo que tomo la derivada de los alfa, toma esta forma y satisfacen esto. ¿Qué es lo que esperábamos? Porque justamente a C lo puedo gaugear, la acción es invariante en una transformación de gauge para C y se condice con esto, pero A no. La corriente asociada al campo A no está conservada. Acá es todo global, todavía no gaugeamos porque pusimos las condiciones regulares para gaugear C, que es el que no puedo, pero puedo haciendo esta estructura de two-group symmetry. Vamos a usar de nuevo la dualidad electromagnética en vez de elegir los contratérminos adecuados. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a introducir un nuevo campo H, que es el dual de G, donde G es el campo asociado a C. Lo introduzco. Las ecuaciones de movimiento tienen esta forma cambiada. Y fíjense, parece que bueno, estaba hablando Mati solo, la derivada de H es justamente la derivada, no es cerrada, es exactamente la derivada del mismo H que introdujimos antes. Esto es una identidad de Bianchi que no es trivial, tipo, esta forma no es cerrada. ¿Y cómo la puedo conseguir? La puedo conseguir si te digo, mira, H es un campo, la derivada de un B cualquiera más este término. Si yo le tomo la derivada exterior, me devuelve esto. Y estas ecuaciones de movimiento y esta identidad de Bianchi, no trivial, se pueden conseguir, se puede probar que si yo agarro esta acción con estas ¿cómo se llama? Transformaciones de gauge, recupero estas ecuaciones de movimiento. Y fíjense que justamente estas son las transformaciones de la two-group symmetry. El A cambia como siempre y el B cambia de la otra manera. Entonces este es un buen dual gravitatorio para el modelo que habíamos visto antes. Y ¿Por qué le decís gravitatorio a eso? porque esta es la teoría en... ¿Dónde estoy? Perdón. O sea, esto Porque esta está es la teoría todavía en en. anti-de Sitter. No, no, no. Ah, pensé que estaba en Minkowski esta parte. Está bien, está en No, 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 por eso. O sea, este es el modelo dual gravitatorio de la QFT que presentaba la anomalía. Está bien, Es está bien, como está bien. vimos, el dual del campo No, de los porque también operadores. dualizaste, ¿no? Porque cuando pasaste Sí, al H, claro. es como que te fuiste de la teoría padre, esa cosa que dicen parent theory. Lo repito porque sí, es confuso. Nosotros vimos la QFT, esta. Esto es todo QFT. Sí, Acá yo digo, bueno, voy a ver el que es su dual gravitatorio. Y digo, bueno, es este modelo.
Y Sí, sí, como sí. vimos, al campo de edge le podemos imponer condiciones alternadas o regulares. Las regulares, perdón, las alternadas es edgeado. Y yo acá tomé las regulares. Entonces todo esto es global. Y yo lo que quiero es anular la, la anomalía, ver que recupero esta estructura. Entonces tengo que imponer las alternadas, no las regulares. Pero en vez de hacerlo de los contratérminos, uso la dualidad electromagnética como hicimos antes. Entonces Claro. ahí está el otro paso. Pero sigue siendo en ADS, eso, digamos. Esto es Sí, sí, en... sí, 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 sí. Sí. Bien. Eh, No, yo sé, pero es como que hiciste doble dualidad, ¿no? Porque sí, 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 sí. dualizás y después dualizás el campo a este campo, pero Claro, sí, estos sí, sí. H tienen, tienen otro observable, ¿no? Distinto, ¿no? Porque, o algo así. Observable distinto a qué. A que me refiero que si tomaras el H como la cosa fundamental de la teoría, en vez de tomar antes que tomabas el A, o no sé cuál tomabas, eh, Eran el A y el B, ¿no? el A y el C, digamos. Y el C, y el C, está Claro. bien. Ahora, en vez de tener el C, estoy considerando el H, porque el G es el tensor del C, no del A. Pero el H, ¿cuántas índices tiene? Tres, ¿no? Claro, sí, es uno más que el... Subí en uno, digamos, el rango. Sí, Pero sí. por eso, antes tenías como que los objetos fundamentales eran como dos Wilson loops, ¿no? O algo así. Los que podías ¿Cómo? armarte como observable. Claro, claro, pero digo, O es sea, lo ahora te mismo fuiste que a una teoría que hicimos. es otra cosa. Sí, 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 pero es lo mismo que hicimos acá, digo. Sí, claro, 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 claro. Yo digo que la Eh, dualidad electromagnética antes, o sea, cuando das en 4D, vos vas de un top claro, en loop, de 4D, un Wilson sí, loop, pero eso pasa en 4D, en justo, claro. 4D, y acá te vas como de un Wilson loop a algo que no sé qué es. Sí, 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 obvio. Ok. No, eso, está bien. Sí, 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 tal cual. Es una buena observación, tuve que haber dicho. En 4 dimensiones, los duales tienen la misma dimensión, digamos. Es una dos formas cada uno. Acá no. Claro, sí, sí, acá no. Perfecto. Bien, gracias por notarlo. Eh, Eh, bien. eh, Y nada, y sobre todo, para recapitular todo, lo que hicimos fue estudiar la dualidad electromagnética a nivel clásico y vimos cómo está relacionado con imponer las distintas condiciones de contorno en los campos, en el sentido de yo puedo gagear las simetrías eh, vía esta transformación de dualidad, imponer que dos campos sean duales uno del otro. Introducimos la noción de simetría generalizada y cómo acoplarlas a campo de Gauge ahora más de rango mayor, y esta noción nueva del generador de las simetrías como un defecto topológico. Interpretamos las condiciones de contorno que le ponemos a los campos en ADS. Para el campo escalar vimos que eran operadores primarios y para los otros eran simetrías globales para las funciones alternadas y gageadas perdón, globales para las regulares, gageadas para las alternadas. Y lo último que hicimos fue estudiar un modelo que tenía una anomalía de este tipo y vimos una forma de cancelarlo. Y nada, eso es todo. Muchas gracias y acá dejo unas referencias de estos temas. Son links, algunos son lectures, otros son papers de estos temas para el curioso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a vos, Nico. muy bueno, ¿no? Bueno, corto la grabación y empezamos con las preguntas más dummies todavía.